Hoy hablaremos de la molécula del ADN conocida como ácido desoxirribonucleico. Esta es la molécula de la herencia. Siempre basados en los conceptos básicos de biología, hoy describiremos cuáles son las estructuras importantes de esta molécula. Por ejemplo, esto está compuesto de ácidos nucleicos. Ya entendimos y comprendimos cuáles son las partes de un nucleótido, cuáles son sus bases nitrogenadas y aquí le vamos a agregar también parte del uracilo, pero lo vamos a explicar por qué. Un azúcar específica, ya sea desoxirribosa en el caso del ADN y para el ARN ribosa. Y el grupo fosfato. El grupo fosfato que es importante para esto. Entonces, si ustedes recordarán, estos son importantes elementos que hablamos. Es una doble cadena de ADN, una hebras. ¿Sí? Vemos aquí entonces cómo está la disposición opuesta y vamos a ver cómo está integrado, ¿no? Un azúcar, una base nitrogenada, un fosfato. Vemos aquí cómo a partir del núcleo empiezan a formarse los cromosomas y cómo esto al desintegrarse a través de lo que son los nucleosomas y las histonas empiezan a verse exactamente en la cadena de doble hélice. Importante resaltar entonces también que dentro de lo que la célula contiene como núcleo, también existe el organelo llamado mitocondria que contiene ADN especial, es decir, su propio ADN. Ningún otro organelo tiene ADN y muchos estudios han referido del por qué solo la mitocondria tiene un ADN mitocondrial y se define como probablemente que esta molécula o este organelo era una célula, pero al hacer simbiosis con una célula procariota le confirió esa propiedad energética para como una especie de trato para sobrevivir. Es importante revisar. Pero entonces el ADN para poderse transmitir debe de duplicarse, es decir, debemos de desintegrar las dos cadenas para producir los elementos hereditarios que quisiéramos transmitir a nuestros futuros creas o seres. Entonces vamos a ver cómo una molécula que está unida empieza a desenrollarse y que van a formar pequeñas unidades de liberación, es decir, esta nueva cadena de ADN va a sintetizar sus bases complementarias para no quedarse y van a formar nuevas estructuras. Entonces esta nueva molécula de nuevo se enrolla. Como vemos acá, esta integración de sus bases puede producir un error. Y este error lo que conduce es básicamente a la anormalidad, en este caso de una proteína. Podemos decir en pocas palabras que el ADN lo que produce en síntesis con sus hebras son aminoácidos. Entonces, la doble hélice, a través de sus bases, lo que hace es codificar a través de sus genes, que son tres o cuatro unidades, codificar los aminoácidos correspondientes para formar una proteína, como los vimos en sus niveles. Como vemos en esta parte, vamos a analizar detenidamente DNA for the cómo body. se However, produce sometimes esto. it makes mistakes, which Aquí could se lead está to produciendo mutations. esa interacción de las hebras. In DNA, the strands are Como se matched está up, formando, A se with T identifican and G with errores C. y en If A estos is matched with errores G, this se is debe called a tomar mismatch. decisiones. Entonces las proteínas Luckily, our de este bodies can fix this proceso lo que problem. van a hacer A mute es S protein scans the detectarlo strand of DNA, y recognizes the error, corregirlo. and binds with three other Generalmente proteins la which help trigger corrección the es XO1 romperlo. enzyme to remove the damaged Cuando lo strand of rompen, DNA. ese error lo reparan quitando esa parte. Para dar un ejemplo simple. Estas proteínas lo After que the hacen enzyme has es chopped off the mutated quitaron strand, el a error DNA y lo polymerase integran de replaces the nuevo, strand with an undamaged one. After corregido. this replacement, a Y eso ligase hace, seals the strand y into eso place, permite which finalizes the no tener un mismatched error DNA llamado repair mutación. process. Sin embargo, ese es un problema, porque las mutaciones pueden ser necesarios para ciertos casos, ¿ok? Y entonces vamos a ver aquí en esta última parte cómo, cómo nuestro ADN va a formar una fotocopia. Y vemos entonces aquí un cuadro comparativo entre lo que es el ADN y el ARN. Su función es transferir código genético para la creación de proteínas. Es monocatenario. Tiene bases nitrogenadas, que ya vimos, o sea, monocatenario, es decir, es una unidad que es base nitrogenada, y a ese le agregamos el uracilo. El azúcar es diferente,
y pues se encuentra en el núcleo y en los ribosomas. Hay 3 tipos de ARN, que son los mensajeros, los de transferencia y ribosomal. Y estos son los que participan en la reparación de este problema llamado mutación. Gracias, ha sido un placer. Seguimos con los temas.